Bienvenidos y bienvenidos a la serie de los eneagramas, de los eneatipos. Vamos a empezar por el 1. Abajo te voy a dejar el timeline donde podrás escoger qué quieres escuchar del eneatipo. Si conoces un poco del eneagrama, puedes refrescar cosas. Como dije en la introducción, vamos a ver qué piensan, qué sienten, cómo se comportan ellos mismos. Luego vamos a ver las características neuróticas de este carácter. Luego la pasión, la trampa y finalmente vamos a ver el camino de sanación y los niveles de conciencia que pasa el eneatipo en cuestión. ¿Vale? Va a ser un vídeo muy interesante y vamos a por ello. ¿Qué dice, qué piensa, qué siente de sí mismo y cómo se comporta? El 1 es el perfeccionista. Dice, me gusta ser organizado, me es difícil ser espontáneo. Francamente me siento culpable por no haber terminado suficientes cosas. Importante, no, estas características son características en general, puede que tengas muchas, puedes que coincidas en otras. Esto no es para autodiagnosticarte a ti misma. Mi recomendación es que vayas a un SAT, ¿ok? Dicho esto, continuamos con la lista. Casi siempre soy puntual, estoy resentido a veces mucho tiempo, pienso que soy práctico, razonable e idealista, cuando tengo celos soy miedoso y competitivo, no tengo tiempo para relajarme o pienso que no debería relajarme, tiendo a ver las cosas en términos de correcto e incorrecto, pienso con detalle los gastos gordos antes de hacerlos, detesto ser criticado o juzgado por los otros, frecuentemente me comparo con los otros, la verdad y la justicia son muy importantes para mí. Frecuentemente siento que el tiempo va deprisa y queda mucho por hacer. Generalmente hago lo que he dicho que haré. Me preocupo casi constantemente. Me encanta hacer perfecto cada detalle. Vamos ahora por las características neuróticas de este carácter. Dice, es el perfeccionista, racional, reformador, moralizador y dogmático son sus títulos. Características. Crítico consigo mismo y con los demás. Los proyectos se planifican cuidadosamente y se previenen posibles alteraciones. Es el perfecto amo de casa, contable, meticuloso, profesor que repite la lección una y otra vez. No soporta el desorden. Hay sitio para cada cosa y cada cosa debe estar en su sitio. La importancia es mostrar una conducta y un aspecto correctos. Le cuesta dejarse llevar, perder el control. Insatisfecho consigo mismo y con el exterior. Como el mundo no es perfecto, vive desde el enfado, se siente frustrado. Existe una ira interna contra reglamentaciones externas, aunque no acepta su propio enfado porque es perfeccionista. No es consciente de que en el fondo está enojado. Es muy crítico, percibe la realidad según una forma de pensar comparativa y valorativa, bien, mal, correcto, falso, blanco, negro. Detecta fácilmente la imperfección. Dice, la botella está medio vacía. Es meticuloso al hacer las cosas. Esto hace que sea muy lento en tomar decisiones. Hay que valorar y tener en cuenta todos los detalles. No puede estar inactivo, le falta tiempo, se siente responsable. Salta a la vista los errores y carencias del otro. Ve mal la conducta incorrecta o incompleta de los amigos. Cuida mucho su autonomía y lo transmite al exterior. Pone límites a los demás. Los criterios personales son más importantes que las normas exteriores. Capacidad de decisión siguiendo escalas de valor internas. Defiende su propia opinión frente a figuras de autoridad. En el fondo, se siente superior a todo el mundo por su conocimiento de lo que es bueno y malo y por su propio baremo moral. Respeta la autonomía del otro. Es decir, el perfeccionista, tiene como un libro en el cual están todas las normas que tiene que cumplir todo el mundo. Y aparte, en la oscuridad, en la sombra, oculto, tiene un libro para él mismo. Es decir, hay una dualidad ahí. Tiene unas reglas para el mundo y tiene otras reglas para sí mismo. ¿Cuál es la preocupación característica? El perfeccionismo. Y la frase que lo define o que lo caracteriza es: tengo razón, no me equivoco, luego existo. Vamos a por la pasión. La pasión de este carácter es la ira. ¿Qué es una pasión? Las pasiones en el eneagrama son aquellas tendencias que tenemos
que son recurrentes y que no podemos evitar. Mm, y nos encasillan en una forma de sentir, de pensar, de comportarnos que nos limitan mucho, ¿vale? Y son una tendencia en nosotros, una inercia en nuestra personalidad. Y el uno es la ira. Se trata de una ira muy reprimida y elaborada, transformada en crítica, exigencia y juicio, tanto a sí mismo como a los demás. Las personas que pertenecen a este tipo no son abiertamente coléricas, sino todo lo contrario. Muy controladas, perfeccionistas, utilizan la virtud como forma de poder. Se sienten ética y moralmente superiores al resto. Manifiestan una oposición básica y permanente contra la realidad, siendo capaces de detectar el más mínimo defecto o imperfección en cuanto a su vista se expone. Se creen los poseedores de la verdad, persiguen altos ideales a los que se entregan concienzudamente. Su permanente tensión y exagerada autoexigencia les impide relajarse y disfrutar de los placeres porque siempre están preocupadísimos por sus muchos deberes y tareas inconclusas. Son rígidos, poco espontáneos y fríos al contacto. Suelen ser muy delgados hasta avanzada edad. Es decir, que el uno no te va a mostrar, no se va a enfadar contigo. Lo que va a hacer es criticarte. Es como va a... ¿cómo se dice esto? Sublimar la ira. Esta es la palabra, la sublimación. Es decir, la transformación de esta emoción a algo más elaborado. ¿Vale? Vamos a ver en la trampa el autoenredo en el que caen. Cuanto más incompleto se encuentre a sí mismo, más severamente se tratará. Se esforzará en hacerlo mejor y más correctamente, y más exigirá a los demás que sean perfectos y correspondan a su ideal. Cuanto más se esfuerce, las voces críticas se hacen cada vez más duras y despiadadas. Más se alejará de su ideal de perfección y del cumplimiento de su anhelo de terminar alguna vez y poder descansar. Se mete en el enredo cuando interpreta la conducta de los demás como una crítica a su persona y se cuestiona por ello a sí mismo. Entonces surge la ira. Cuanto peor acepte sus propios errores y fallas, más querrá corregir en el otro. Pero cuando se vuelve muy crítico, ya ya no logra encontrar nada bueno en el otro. Si el autocuestionamiento se convierte en odio a sí mismo, entrará en una crisis existencial que va unida a sentimientos negativos muy fuertes. Entonces puede caer en una sensación melancólica y depresiva. Se encuentra sin rumbo y ya no sabe lo que es correcto. Es decir, que el uno, contra más intenta ser mejor, más aleja esa perfección que intenta alcanzar. Porque es tan alta el perfeccionismo, el ideal, lo que tiene en mente, que es imposible, es humanamente imposible alcanzarlo. En contra más se esfuerza, más lo aleja, y esto genera más emociones y sentimientos negativos, más crítica, más juicio contra sí mismo y contra los demás. O sea, es una bola que se vuelve gigante, es imposible. ¿Cuál es el camino de sanación para el uno? Recuerda que todos pueden tener algo de razón y que tal vez nadie la tiene del todo. Relativiza más tus razones y argumentos. Los otros pueden también tener su razón. Ten más paciencia cuando las cosas no son como tú crees que deben ser, y disfrutarás de la bienaventuranza de dejar que las cosas sean. Sé más tolerante contigo mismo, y así serás más tolerante con los demás, y disfrutarás de la bienaventuranza de ser como eres y dejar que los demás sean como son. Cuando casi todo lo que has hecho bien, no te castigues por lo único que has hecho menos bien. Nadie exige de ti la perfección, que tú te exiges a ti mismo. Eres tú, no los demás. Nadie es perfecto, ni tú tampoco, pero todos queremos mejorar. Tú, como todos, eres una persona que está en camino, en marcha hacia un ideal, y por tanto, con fallos o facetas todavía por mejorar. Eres querido por lo que eres, no por lo que deberías ser. Vive y disfruta, diviértete y juega. Ríete y pasea, canta y baila. Descubrirás que la vida tiene su propia perfección. Es decir, es como un dejarse en paz de intentar alcanzar un ideal, de la autoaceptación, de valorarse por lo que se es
y no por eso que serás algún día. Como resumen, la pasión del 1 es la rabia, el enfado, la ira. Como virtud, la cualidad esencial del ser del 1 es la serenidad, la aceptación y la paciencia. Como idealizaciones y fijaciones, que una idealización y una fijación es una manera de ver el mundo que ha quedado como que pegada y enganchada en nosotros, como si nos hubiéramos puesto unos lentes de que veo el mundo y tiene que ser de una forma y no deja que entre lo nuevo. Pues tiene el perfeccionismo y la frase de tengo razón. Como idea santa es esta perfección. La idea santa, pero es la perfección en aceptar que todo ya es perfecto, que no tengo que cambiarlo y modificarlo todo. Esta es la idea santa, es la misma pero en luz. Una es en sombra, de que critico y me paso juzgando a todo el mundo y apretando e intentar llegar a un ideal. Y la perfección es darme cuenta que ya todo es perfecto, que no me tengo que matar por un ideal. Ahora vamos a ver desde lo más neurótico de la personalidad 1 hasta el nivel más sano, la personalidad más sana del 1. Como cualidad esencial, el 1 tiene el sendero de autotransformación. Es la sabiduría y la aceptación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la personalidad sana del 1? Es la sensatez, la objetividad, el discernimiento, ser concienzudo, la sabiduría, la autodisciplina. En su mejor estado se vuelven extraordinariamente sabios y juiciosos. Al aceptar las cosas como son, adquieren un sentido increíble de la realidad y saben qué hacer en cada situación. Humanos, inspiradores y tolerantes, la verdad será escuchada. Los unos sanos son escrupulosos y poseen un profundo sentido del bien y del mal, así como valores morales muy sólidos. Son racionales, razonables, autodisciplinados y moderados. Éticos en extremo. La verdad y la justicia son valores fundamentales. La integridad y la rectitud los convierten en sobresalientes maestros morales. Ahora vamos a ir a la personalidad más neurótica del 1. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir desde el más sano al más neurótico. El nivel 1 sería la liberación, la autotrascendencia. Es una persona sabia, realista. Abandonan la creencia de que están en posición de juzgar algo objetivamente y son capaces de encarar la vida sin reaccionar de forma emocional a ella. Es como un desapego de los estoicos. Paradójicamente, también logran su deseo básico, ser íntegros y buenos, es decir, ser perfectos, lo que ellos desean. A consecuencia de su realización personal, se vuelven juiciosos, discernidores, aceptadores, esperanzados y con frecuencia nobles. Es como una paradoja. Es, una vez se olvidan y dejan en paz el querer ser perfectos, se vuelven perfectos. Permiten que todos los rasgos de su humanidad salgan a la superficie y descubren que sus impulsos no son tan caóticos ni amenazadores como creían. No reprimen sus necesidades y emociones, salvo lo necesario, para operar de una manera sana. Así que esas partes que su superego calificaba de irracionales o caóticas se integran con el resto de su psique. Su lado subjetivo se alinea con la realidad objetiva, de manera que se vuelven extremadamente realistas y aceptan la vida y a ellos mismos tal y como son. Esto les hace maduros y equilibrados. Se dan cuenta que no se puede aplicar un único conjunto de normas e ideales a todas las situaciones. En este nivel muestran una gran nobleza de espíritu. Son los más sabios debido a su extraordinario discernimiento. Juzgan correctamente porque se basan en la realidad y no en un ideal, y tienen el mejor sentido de la justicia y de la acción apropiada. Son tolerantes, se aceptan a sí mismos y de igual forma a los demás. La auténtica tolerancia es la capacidad para respetar las diferencias de opinión entre personas bien informadas y de buena voluntad. El universo se desarrolla tal y como debería. Ahora entramos al nivel 2. En este nivel 2 ya no es tan sana la persona. El 1 es que es, vamos, un nivel de autoconocimiento increíble. Nivel 2. Capacidad psicológica. Persona razonable.
Ya tiene un miedo básico, que es a no ser bueno, íntegro y honesto. El deseo básico es de ser bueno, íntegro y honesto. Y el ideal de sí mismo es: soy una persona razonable y objetiva. Esta es como ya la fijación neurótica. En este nivel son personas sensatas, moderadas y objetivas. Son racionales, razonables, autodisciplinados y moderados en todo. Quieren vivir una vida de moderación e integridad. Quieren ser justos en sus relaciones con el mundo, con los demás y consigo mismos. Quieren ser responsables en consonancia con la ley divina y el orden natural. El sentido de la identidad se basa en ser razonables y concienzudos en todo momento. Los unos sanos poseen un sentido común excepcional, que nace de su instinto, que les capacita para ver, para saber qué es lo importante en cada situación. No quieren equivocarse, pero pueden admitir sus errores en cuanto se dan cuenta de ellos. Pueden ver las consecuencias de las decisiones que toman y se responsabilizan de sus juicios y consecuencias. No quieren que sus quejas y emociones se interpongan en su objetividad para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Vamos al nivel 3, que ya aquí se pone de manifiesto el valor social y puede llegar a ser como un profesor de principios. El miedo es que sus sentimientos subjetivos e impulsos nublen su razón y su integridad se resienta. Y el deseo es que tienen el deseo de alinearse con su conciencia y su razón, ser buenos, íntegros y estar en equilibrio con todo. Refuerzan su imagen tratando de vivir en conformidad con su conciencia y razón. Son muy éticos y disciplinados, y poseen un fuerte sentido de finalidad y convicción. Enseñan con el ejemplo. Quieren ser correctos y hacer lo correcto. Son en extremo éticos. Mentir o engañar a alguien es para ellos algo virtualmente impensable. Quieren que algo de lo que hacen sea una contribución importante en el mundo y muchas veces sienten que tienen una misión. Aportan a la sociedad sus enseñanzas morales y su rol como testigos de la verdad. Aquí ya hay una llamada al despertar, que es que no crean que tienen la obligación personal de arreglarlo todo. Los medios sanos, no están satisfechos con la realidad y empiezan a sentir que ellos deben mejorar las cosas a su alrededor. Son defensores, críticos e idealistas. Buscan razones a todo y explican a los demás cómo deben ser las cosas. Tienen miedo de cometer errores. Todo debe ser consecuente con sus ideales. Son ordenados, pulcros, metódicos, bien organizados, lógicos, detallistas, aunque muy rígidos. Con frecuencia tienden a trabajar compulsivamente. Son muy puntuales, pedantes y un tanto fastidiosos. Llegan a ser muy críticos de sí mismos y de los demás. Perfeccionistas, juzgan todo, melindrosos. Siempre tienen una opinión acerca de todo. Corrigen y fastidian a los demás para que hagan lo que, según ellos, es lo correcto. Son impacientes y nunca están satisfechos con nada, a menos que se hagan las cosas como ellos las ordenen. Generan juicios morales todo el tiempo. Se enojan con indignación, son regañones y represores. Y esta explicación es para dar pie a los medio sanos, que ya empieza a ser el nivel 4, que ya hacen el rol social y se les llama reformadores idealistas. El miedo, que sus principios no produzcan el efecto suficiente en los demás, y el deseo es mejorarse a sí mismos y a su mundo. Los medios creen que solo ellos pueden arreglar el desorden. Están seguros de cómo debería de ser todo. El peso de los debería y tendría que empiezan a hacerse notar. En este nivel no se muestran necesariamente agresivos, pero sienten la inclinación de señalar algunas cosas a los demás o explicar las consecuencias de las acciones a otros. El progreso es un concepto muy importante para ellos, siempre tienen un objetivo más alto en su punto de mira. Se sienten culpables y tienen ansiedad cuando desobedecen a su superego, el crítico que llevan dentro de ellos. Llegamos al nivel 5, el control interpersonal, y se les llama la persona metódica. El miedo es de ser condenados por desviarse de sus propios ideales. El deseo que tienen es que todo en sus vidas sea congruente con sus ideales. Y aquí ya hay manipulación. ¿Cómo manipula? Corrigiendo a los demás, insistiendo
que los otros compartan sus estándares, los estándares que ellos tienen. En este nivel ya han adoptado posiciones públicas y hecho declaraciones de algún tipo, aunque solo sea entre familiares o amigos, y no quiere que haya discordancia entre sus sentimientos íntimos y su posición idealista oficial. Así que quieren controlar todas las áreas de su vida, sobre todo sus impulsos y emociones. Su super yo va en contra de sus sentimientos y deseos, lo que se manifiesta en la dualidad de sus psiques, blanco o negro, bien y mal, bueno o malo, correcto o incorrecto. Son meticulosos y exhaustivos, intentando clasificar el mundo en categorías definidas. Son ordenados, organizados, hacen listas, planean sus agendas para no desperdiciar el tiempo. El tiempo es muy importante, siempre son puntuales. Dedican mucha atención a las áreas de máxima prioridad. La organización debe guardar su justa medida porque no se permiten ser espontáneos, incluso cuando lo hacen, muestran una cualidad rígida y forzada, como si hubieran decidido que es el momento de ser espontáneo. Si desean hacer algo placentero, se cuestionan si no deberían hacer algo más productivo, mientras que si no quieren hacer algo como trabajar los fines de semana, se obligan porque creen que es su deber. Ya pasamos al nivel 6. La sobrecompensación. Se les llama el perfeccionista enjuiciador. Y aquí ya hay trastorno. Es el trastorno obsesivo compulsivo. El miedo es ser castigados por apartarse de sus ideales. El deseo, que todo en su vida esté en consonancia con sus ideales. Cuanto más intentan controlar sus impulsos, más sienten que no pueden dejarlos escapar. Además, empiezan a temer que otros alteren el orden y equilibrio que tanto les ha costado conseguir. Su voz interior, guiada por el idealismo, ahora es una voz crítica y chillona. Nunca hay suficiente orden. Se sienten muy amenazados si el orden y el control que desean para sí mismos y el entorno no se materializa. Son muy críticos con todo e interfieren en lo que hacen los demás. Los interrumpen continuamente para señalar sus errores y los sermonea sobre lo mucho que podrían mejorar. Te lo dije, si me hubieras hecho caso. Consideran perezosos e irresponsables a los demás. Su vida se convierte en una aplicación constante de los ideales a las situaciones particulares y en una constante reparación de errores y un interminable rehacer lo que los otros hicieron mal. Son muy susceptibles y encajan muy mal las críticas. No les gusta delegar trabajo ni decisiones porque creen que nadie puede hacerlo tan bien como ellos. A partir de este nivel se da el trastorno obsesivo-compulsivo en mayor o menor intensidad. Regla de plomo: temiendo ser malos, corruptos o defectuosos los unos, en algún aspecto, destacan la maldad, la corrupción o los defectos de los demás. Aquí ya hay una bandera roja y la crisis es inminente. Que mis ideales estén equivocados y sean contraproducentes. Es decir, que lo que el uno cree sea algo malo. O sea, ya hay crisis. ¡Ah! Y aquí ya pasamos a los niveles 7, 8 y 9, que son los últimos, y dicen, de estos tres últimos niveles, pueden llegar a ser muy dogmáticos, moralistas, intolerantes, inflexibles. Empiezan a ver las cosas de forma absolutista. Ellos poseen la verdad. Todos los demás están equivocados. Algo así como un inquisidor de la Edad Media, ¿no? Pueden llegar a ser muy severos en sus juicios al mismo tiempo que racionalizan todos sus actos. Se vuelven obsesivos con las imperfecciones y los errores de los demás. Sin embargo, pueden caer en contradicciones al hacer lo contrario de lo que predican. Condenan a los demás y pueden ser crueles y punitivos para deshacerse de lo que ellos consideran malhechores. Llegan a caer en depresiones severas, crisis nerviosas y existe la posibilidad de intento de suicidio. Es el arquetipo este del inquisidor que culpaba, torturaba a los demás. Y él, por su lado, hacía sus fechorías, ¿no? Tienen el libro de Dios, la ley. Vamos al nivel 7. Y aquí es la violación. Y la personificación sería el misántropo intolerante. El miedo que tiene es que sus ideales no sean correctos y a convertirse en personas irracionales. El deseo es de justificarse a sí mismos y acallar la crítica de los demás y las suyas. Como dijimos al principio,
estas personas tienen dos libros con los cuales juzgan, uno para juzgar al mundo y uno para juzgarse a ellos mismos. En este nivel los unos tienen que justificarse de una forma u otra. No pueden soportar ser criticados por nadie, ni que les demuestren que están equivocados, así que intentan convencerse de que están en lo cierto y los otros están equivocados. No pueden tolerar estar equivocados tanto por hechos objetivos como por mejores argumentos de otras personas. Se sienten moralmente superiores a los demás para justificarse y escapar los ataques de su superego tóxico. Como su pensamiento se tiene que utilizar para justificar y mantener su estructura del ego distorsionada, los uno malsanos piensan en absolutos y creen que tienen la verdad. Los absolutos son esto de negro, blanco, bien, mal. La intensa represión de sus deseos e impulsos pueden llevarles a periodos de depresión graves y prolongados que suponen un contraste con su ira e impulsividad. Parte de esta ira va contra sí mismos, lo que les deja desilusionados y exhaustos. También se agudiza el trastorno obsesivo-compulsivo. Pasamos al nivel 8, que sería el delirio y la compulsión. Y el arquetipo sería el hipócrita obsesivo. El miedo es que se estén volviendo irracionales, de que estén perdiendo por completo el control de ellos mismos. Y el deseo es eliminar las causas de sus obsesiones y trastornos emocionales. Están tan ansiosos de defenderse de sus deseos e impulsos irracionales que se obsesionan por esos aspectos de sí mismos que desean controlar. En este nivel tienen unas estructuras del ego debilitadas y no pueden mantener a raya todo el material que han reprimido, sea rabia, desesperación, sexualidad o cualquier otro impulso instintivo. Por lo tanto, se llenan de obsesiones y reaccionan con acciones compulsivas, hipócritamente haciendo lo contrario de lo que es su postura. La disparidad entre lo que les dicen a otros que hagan y lo que hacen ellos puede ser increíble, tanto que rompen el contacto con la realidad para mantener las contradicciones internas. Es ya como una división interna, tener dos personalidades dentro. Pese a sus intentos desesperados de restablecer su autocontrol en este nivel, lo que se ha reprimido vehementemente no se puede contener y surge a la superficie. Pasamos ya al último nivel, el nivel nuevo, que es ya la destructividad patológica. O sea, destruir compulsivamente. Y ya la personalidad del arquetipo es el vengador castigador. El miedo básico se ha hecho realidad. Se han vuelto corruptos, malvados, imperfectos y desequilibrados. O sea, aquí ya se ha hecho real todo aquello que estaban intentando no ser. O sea, el ideal de perfección no se cumplió y se dan cuenta de que no lo han cumplido y ya es locura máxima. En este nivel se han destapado un montón de sentimientos y emociones inaceptables con lo que los unos no pueden tratar directamente. Aquí los unos no están motivados por los ideales, sino por su necesidad de restablecer el control de sus obsesiones y compulsiones para que no se salgan completamente de madre. Pero no pueden resolver sus obsesiones siendo obsesivos. Por lo tanto, quieren resolver sus conflictos neuróticos intentando abordar la causa de sus alteraciones, perdiendo los nervios con los que consideran que son la causa de los espíritus malignos que les acechan. Imagínate a ese inquisidor que ya se imagina que está siendo utilizado por un diablo y que tiene que exorcizarse a sí mismo, o sea, ya perdió los pies del suelo. En este nivel los uno malsanos la emprenden contra otros yendo en contra de sus ideales. Se obsesionan con restablecer el autocontrol antes de que sus obsesiones se les vayan de las manos. Algo así como tratar de tapar un dique que se ha roto. Imagínate una presa y esa presa tiene muchos huecos y ya, ¡boom!, se ha destapado y es como, ya no pueden hacer nada. Entonces tratan de eliminar todo el deseo de acabar con todo. Pueden llegar a mutilarse castrándose o haciendo daño para aplacar al superego. Su rabia a sí mismos también puede ser desplazada a otros y se pueden volver punitivos haciéndoles pagar lo que se merecen.
Se pueden convertir en inhumanos y sádicos, aunque pueden intentar hacer ver a los demás que eso no son expresiones subjetivas de sus deseos, sino objetivamente necesarias. Es decir, intenta justificar su locura y el daño que hacen a los demás. Pues hasta aquí el eneatipo número 1, y con este comenzamos la serie de los eneagramas, los eneatipos. Espero que te haya gustado. Como dije al principio, por favor, esto no es para que te autodiagnostices, sino simplemente para tener una pincelada de lo que es cada uno de los caracteres de las personalidades. Tampoco recomiendo hacer un test online. Lo más recomendable, desde mi opinión, es que vayas a hacer una formación presencial para que así puedas ubicarte en algún eneatipo y empezar a explorar rasgos tuyos que los ves en los demás y te identificas, y de esa forma vas haciendo un proceso y un trabajo de autoconocimiento. Te dejo abajo todos los enlaces. Como dije al principio, también tienes el timeline, el que puedes ir clicando. Si quieres una consulta online conmigo para empezar a trabajar todo este mundo interno de autoconocimiento y ayudarte en indicarte el camino, porque eso hago con esta flechita, indicarte el camino para que tú misma te vayas conociendo. Y nada más, te invito a darle like al vídeo si te ha gustado la información, a compartirla para que otra gente se pueda beneficiar de estos vídeos, y que te suscribas al canal si no estás suscrita o suscrito. También te invito a visitar mis otras redes sociales en Instagram y en TikTok, donde comparto mucha más información de crecimiento y sanación espiritual. Y te deseo una vida llena de paz, amor, felicidad, abundancia, éxitos, y que mi buena voluntad te llegue. Un abrazo bien grande.